Seguimos aquí en EMOL TV, vamos a hablar del rol de la oposición, de estas acusaciones de una sequía legislativa y también las críticas que han surgido dentro del Frente Amplio. Para ahondar en esto estamos junto al sociólogo Alberto Mayol y también militante del Frente Amplio. Alberto, te agradecemos estar nuevamente aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, tú la semana pasada decías lo siguiente, el Frente Amplio ha perdido magia como renovación. Si nos pudieras comentar, ¿a qué te refieres finalmente con esta crítica? Es más o menos simple, naturalmente una coalición nueva, realmente nueva, que en un tiempo récord logra tener 20 diputados, un senador, el 20% en la presidencial, estar a 2 puntos de la segunda vuelta, en fin, venía provista de una cierto ánimo de renovación, no solamente de los rostros, porque eso la verdad es que a veces es necesario, pero muy poco, sino que de las ideas, de las propuestas, en fin. Y creo que en ese sentido los primeros meses del gobierno de Sebastián Piñera, que además en muchos aspectos muchos consideraban que era también una oportunidad muy grande para poder marcar diferencias, no se ha logrado marcar esas diferencias, no ha quedado claro cuál es la posición, la forma de articulación política del Frente Amplio. Muchas de las ideas más queridas por el Frente Amplio han sido adoptadas por otros. Otras ideas sencillamente han sido descartadas y por tanto se ha fracasado en esos caminos. ¿Tú sientes que no dista mucho de lo que es la ex nueva mayoría finalmente? Yo no sé si no tiene que ver con que se parezca a la nueva mayoría. Creo que sí ha habido un cierto nivel de convergencia, no muy sopesado, no muy pensado, pero más allá de eso, creo que el punto de fondo es que justamente la capacidad del Frente Amplio por sí solo de tener de generar una épica para el futuro, para renovar la política, no solamente en términos de qué sé yo, que hay nuevos rostros, sino que hay efectivamente una política que tiene una capacidad de articulación con el mundo actual, que tiene una capacidad de referenciarse internacionalmente. O sea, el Frente Amplio estaba siendo mirado de un modo muy interesante desde afuera, y de repente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que fue para las votaciones de los TLC. El Frente Amplio Uruguayo, para ellos, el sector de izquierda del Frente Amplio Uruguayo estaba muy interesado en lo que pasaba en Chile para ver qué hacía el Frente Amplio chileno. Porque asumían que efectivamente iban a votar en contra de los TLC. Y hubo varios votos a favor de los TLC, en circunstancias que se había firmado más un acuerdo en su momento de que no se iban a votar más aprobaciones de TLC por parte del Frente Amplio. Y resulta que ocurre, entonces se empieza a perder esa línea política, y yo creo que ese es el gran tema. ¿Pero tú sientes que quizá hay inmadurez? Te lo pregunto a propósito de que muchos de los parlamentarios nuevos que tenemos, ¿cierto?, es gente muy joven, que no tiene experiencia política, salvo Giorgio Jackson y Boric, que siguen ahí, que se están repitiendo el plan. Bueno, yo creo que desgraciadamente ha sido evidente que la acusación, que originalmente hay que decir que era un prejuicio de inmadurez, efectivamente se ha cristalizado en manifestaciones, y desgraciadamente, y eso ya está reconocido por todos. O sea, ya no hay nadie que diga no me gusta que hagamos esa crítica interna, no, porque ya es evidente que efectivamente hubo muchas cosas que se hicieron sin una capacidad de articulación política, que se tomaron decisiones que pueden ser buenas o malas individualmente, como el tema de la participación en las comisiones, pero que esas decisiones se deben tomar a nivel de la coalición, y todo eso es falta de articulación, falta de madurez, falta de comprensión de que la jugada que está haciendo tu contraparte también tiene algún significado político, que está jugando contra un Sebastián Piñera, que es un tipo que efectivamente en esas cosas sabe jugar ese juego. Entonces yo creo que evidentemente han habido situaciones donde se ha pecado de ingenuidad, y en otras ocasiones se ha pecado de creer que se tiene la capacidad de hacer cosas que eventualmente no estaban sostenidas en un diagnóstico claro. A grandes rasgos, Alberto, ¿qué sientes tú que es lo que está fallando dentro del Frente Amplio? Por ejemplo, se hablaba de una semana compleja, ¿cierto?, cuando pasó lo del ministro Santelices, por ejemplo, sí, donde el Frente Amplio no logra reunir los votos finalmente para llevar adelante esta acusación constitucional. Sí, yo creo que el tener una línea política bien clara, el saber claramente cuáles son las definiciones fundamentales, el haber proyectado, por ejemplo, el programa de Beatriz Sánchez podría haber sido un buen mecanismo para zanjar diferencias políticas. O sea, decir, mira, muy simple, esto que nosotros ofrecimos para 4 años más se puede cumplir desde el punto de vista de como uno ganando el gobierno, pero también se puede seguir como línea de orientación en el caso de estar fuera del gobierno. Me parece que esas cosas ayudan mucho a resolver los problemas y dotan de madurez a las conductas. Hay temas de articulación política, hay muchas otras temáticas, pero yo creo que efectivamente el Frente Amplio requiere, cuando uno está partiendo, necesita, todo es muy frágil y necesita tener mucha consistencia, y eso es algo que hay que dotarlo rápidamente
debidamente lo mejor posible. ¿Fue un error la acusación constitucional desde tu punto de vista, llevar adelante y finalmente no reunir los votos? A ver, yo consideraba que la acusación constitucional estaba impecable desde el punto de vista de los fundamentos. El punto es que efectivamente si uno empieza a hablar de la acusación constitucional sin haber configurado un escenario interno que permitiese que saliera adelante, no saliera adelante la acusación porque nunca se sabe, pero sí es que tuviera un cierto soporte y no quedara simplemente como algo bien efímero y circunstancial. Que hubieran logrado reunir los votos en el fondo. Por lo menos, pero no solo los votos, también tiene que ver con una cuestión de clima, o sea, haber logrado construir la idea de que esa acusación era relevante para una discusión de fondo. O sea, creo que en ese sentido uno en política no tiene que hacer solo una cosa, tiene que hacer al mismo tiempo 4 o 5 y tienen que funcionarte al menos 3 de las 5, porque si no, no lo estás haciendo bien. Entonces, obviamente, si no funcionó es porque algo se hizo mal y ese diagnóstico, esa capacidad interna de reflexión es la que hay que llevar a cabo. ¿Sientes tú también que ha afectado de cierta manera este llamado congelamiento entre el movimiento autonomista y Revolución Democrática? Sí, yo creo que esa situación refleja una condición de incapacidad de resolver las problemáticas en las instancias que corresponden. O sea, esto era un tema que tenía cierta relevancia, pero evidentemente no era un tema nacional. Entonces tú no lo puedes llevar a ese nivel. No había ningún inconveniente en que eso llegara a las orgánicas, que las orgánicas silenciosamente dialogaran sobre el punto, vieran las posibilidades de zanjar los problemas, pero desgraciadamente esto no ocurre. Lo que ocurre es que son serie de filtraciones, una declaración del movimiento autonomista que nunca se supo si era una declaración oficial o no, que algunos decían que había sido, a la prensa misma se le dijo no, es que no era una declaración oficial, lo que pasa es que alguien ocupó la matriz de la declaración oficial para poder poner el documento, o sea, cosas que no es una justificación, no puede ser. Yo creo que allí hay un tema que revela los errores. Ahora, quizás, Alberto, esto puede ser complejo. El mismo alcalde Jorge Sharp dijo: este episodio marca un antes y un después en las relaciones con Revolución Democrática. O sea, esto podría seguir. Sí, yo creo que, o sea, a ver, Jorge Sharp creo que tiene una clara intención, que creo que es correcta políticamente además, de diferenciar más al movimiento autonomista de Revolución Democrática de lo que está diferenciado hoy día. En la práctica el movimiento autonomista es muy distinto ideológicamente a Revolución Democrática, pero ha sido literalmente ha seguido a Revolución Democrática, ha sido sistemáticamente un fiel compañero de Revolución Democrática en todas las decisiones importantes. Entonces, cuesta entender que alguien que tiene una diferencia política importante, significativa, siga a otra orgánica, ¿ya? Que lo único que ha hecho esa orgánica entonces es crecer. Si uno compara lo que significaban entre sí, como comparación entre ellos, Giorgio Jackson y Gabriel Boric hace un año, ambos más o menos pesaban lo mismo en el sistema político, y hoy día Giorgio pesa mucho más que Gabriel. Y eso es una señal muy clara de que efectivamente RD ha ido capitalizando. De hecho, ellos fueron a buscar los dos a Beatriz, pero la candidata era de RD. Entonces, hay una serie de errores en el proceder ahí del movimiento autonomista de seguir una ruta que no tenía nada que ver con ello. Yo creo que Jorge trata de decirles, bueno, tomemos en algún momento nuestra identidad y hagamos desde allí nuestra política. Ahora, Alberto, a propósito de tus críticas, Miguel Crispi estuvo acá en entrevista con nosotros la semana pasada y respondió, ¿cierto?, a esto de que han perdido la magia, y él dijo: es fácil desde el diván, que debió haberles dicho lo que pensaba previamente en vez de hacer opinología después. ¿Cómo le respondería? No, la verdad es que no vale mucho la pena. O sea, yo que sepa, el trabajo de diputado es un trabajo muy de diván. Yo tengo hartas cosas, hartas pegas que hacer, así que la verdad es que, y si yo me quedé fuera, él salió, como muchos diputados salen, arrastrado por los votos de otros, ¿no? Yo tenía mis propios votos para salir, pero no me llevaron en la condición que él dijo. Entonces, a ver, no nos enredemos, creo que esas críticas son ridículas. Aquí estamos en una situación muy clara, esto ha sido reconocido pocos días después de que él dijera que esto no se podía hacer esta crítica externamente. Sale Giorgio Jackson, que es el líder de su partido, y efectivamente reconoce todos estos errores. Entonces,
no nos enredemos. O sea, yo creo que aquí hacer las críticas es algo valioso. Por de pronto, nosotros hemos hecho desde dentro de la mesa del Frente Amplio muchas de estas críticas, hemos hecho propuestas de cómo resolver estos problemas, hemos avanzado en muchos de esos elementos y la mayor parte de las veces esos temas no les parecen relevantes en la mesa nacional y además se ha intentado muchas veces quitar poder a la mesa nacional, dárselo a los parlamentarios, cuando los parlamentarios no pueden llevar una coalición. Eso es una cosa que no tiene ningún fundamento político. Alberto, ¿tú ves posibilidades de que finalmente el Frente Amplio se termine quebrando porque son muchísimos partidos, ¿cierto?, los que lo componen? No, yo creo que no. O sea, es muy difícil. Hay dos factores. Esto es bien simple técnicamente. O sea, hay dos factores. Uno, que el Frente Amplio está de pie en una zona de mucho éxito potencial. O sea, no conviene estar fuera del Frente Amplio, conviene estar dentro. Hay muchos que hoy día quisieran estar dentro del Frente Amplio. O sea, no veo esa posibilidad porque lo que se ve hacia adelante, lo que se proyecta es muy interesante. Y eso en política, desgraciadamente, pesa mucho, ¿no? Ahora, evidentemente hay muchos movimientos, pero en la práctica esos movimientos uno podría resumirlo en 3 o 4 grandes orientaciones, un poco como fue al principio la concertación, que tenía muchísimos movimientos y termina consolidándose. Yo creo que va a pasar una cosa parecida y simplemente el punto de fondo es quién mantiene ciertos niveles de hegemonía, el sector más liberal, ¿ya?, o los sectores más socialdemócratas o los sectores más de izquierda, y ahí vamos a ver efectivamente hacia dónde se dirige. ¿Tú ves posibilidades de llegar a ser gobierno al Frente Amplio en los próximos 4 años o quizás en los próximos 8 años? A ver, yo creo que es evidente que cuando mucho en 8 años el Frente Amplio va a ser gobierno. La probabilidad es cierta de poder ser gobierno en la próxima elección, fundamentalmente, aunque podría ser que en una primaria no la ganase, pero fundamentalmente con Beatriz podría ser gobierno. No veo candidatos de la nueva mayoría que puedan pasar a segunda vuelta, por tanto lo más probable es que ya lleguemos a segunda vuelta como Frente Amplio en la próxima elección, y yo creo que efectivamente es un camino bastante promisorio. Ahora, para llegar en 4 años más no puede pasar lo que está pasando ahora. Eso mismo, el propio Giorgio Jackson dijo, si queremos ser gobierno no podemos seguir con este tipo de errores ni teniendo estas disputas internas. Bueno, a Giorgio le interesa más que sean 8 años que en 4. Pero, para tener la edad. Sí, claro, pero evidentemente me parece muy claro que en 4 años más es algo posible. Hoy día la política con más futuro es Beatriz Sánchez. Si vemos... aparte de Beatriz Sánchez, ¿quién sería otra figura del Frente Amplio pensando en 4 años más? Bueno, Gabriel va a tener la edad. Yo creo que Beatriz ya tiene una experiencia en todo caso mayor y conoce mejor ese proceso. Pero ¿El además, alcalde Jorge Char, por ejemplo? ¿Tú lo ves como una figura? Yo lo veo como un presidenciable. Lo que pasa es que me imagino que Jorge va a pretender tener un segundo gobierno en Valparaíso para terminar de demostrar su obra y probablemente, y desgraciadamente para él además, por el centralismo en Chile, aunque Valparaíso es una ciudad muy importante, su nivel de centralidad es menor de la calidad de la obra que él lleva a cabo. Entonces probablemente le cueste más tener cierta presencia y va a tener que efectivamente ir luchando, y además con la decisión de que el megapuerto no se hace en Valparaíso también lo afecta. Entonces lo veo más probable por el lado de que hay una primaria donde pueda ir Gabriel, donde pueda ir Beatriz, y donde espero que vayan otros nombres también que me parecen que podrían ser... ¿Quiénes, por ejemplo? No, es que hay nombres que a mí me parecen interesantes que no están vinculados directamente hoy día con el Frente Amplio, por tanto me parecería interesante poder empezar a hacer esas vinculaciones, pero eso se verá después. Yo creo que efectivamente hay muchos nombres interesantes y tener una primaria potente es algo que le da mucha relevancia a la coalición, y sobre todo una primaria apretada que tenga cierto interés, me parece que ayudaría mucho. Ahora, insisto, para eso hay que mejorar muchas cosas rápido y preparar un programa de gobierno. Aquí no se trata solamente de querer gobernar, se trata de llegar, y no es un programa de gobierno como ideas, hay que hacer una planificación intelectual en marcha. Y claro, hay que tener lo que hacen muchas de las fundaciones, digamos, en el mundo político, bueno, hacerlo con la herramienta que sea, pero tener un trabajo en ese sentido de proyectar la posibilidad de hacer un gobierno no solo con ideas, sino que también con procedimientos. Alberto, ¿tú estás de acuerdo con esta postura de que hay sequía legislativa en este gobierno? A ver, es un gobierno lento, un gobierno que más o menos se vive de la comodidad de no tener mucha oposición. Como está desestructurada la oposición, el gobierno vive en cierta tranquilidad. Y eso lo ha vuelto un gobierno un poquito achanchado. Efectivamente le falta esa energía que normalmente uno, o quizás tiene que ver con esto de que le han tratado de pedir a Sebastián Piñera que no sea
tan él, digamos, y efectivamente él que tiene genera muchos problemas por eso, pero es un gran acelerador de partículas, entonces, claro, es muy enérgico y eso tal vez no se ha visto. Yo tengo la impresión de que el gobierno efectivamente está con poca línea política, no tiene, más allá de los temas internacionales que ha tratado de hacer algo por ahí, tiene poca línea política, y se le ve a un gobierno más o menos lento, y además con un detalle no menor, ¿eh? Sebastián Piñera viene con una promesa implícita a la ciudadanía de que la economía va a crecer tal como creció cuando él estuvo presidente antes. Y eso ocurrió una excentricidad que tenía que ver con la inversión que había que hacer para la reconstrucción del terremoto y tenía que ver con el precio del cobre del momento. Hoy día eso no está y lo más probable es que los resultados sean bastante más mediocres que aquello, y eso le rompe mucho también la magia al gobierno de Sebastián Piñera, porque evidentemente esa es su virtud, si finalmente eso es lo que él promete, eso es lo que él quiere mostrarle a la gente que vamos a tener más plata en el bolsillo, y si no hay eso, todo lo que los votantes de Piñera cierran los ojos para decir, bueno, no quiero ver eso de este candidato, se empieza a saltar a la luz. Y ya para terminar, Alberto, o sea, ¿tú ves que él se ha beneficiado de cierta forma, que el gobierno se ha beneficiado de tener una oposición dividida hoy en día? Evidente, una oposición o sea, primero con crisis de sentido la nueva mayoría. O sea, es terrible que tú tengas una coalición de oposición a la cual la prensa no sabe cómo decir es la ex nueva mayoría. O sea, ya es una cosa terrorífica. Entonces no tiene nombre, siquiera no tiene nada. Y evidentemente un Frente Amplio que no ha estado a la altura de poder ser capaz de impugnar realmente las ideas del gobierno con claridad. Y en ese sentido, naturalmente, Sebastián Piñera se beneficia coyunturalmente. Ahora llevamos muy poco tiempo, esto queda mucho camino por delante y en 6 meses probablemente nos habremos olvidado de todas estas coyunturas. Él tiene varios ministros, por ejemplo, que ya quedaron deteriorados, ya dañados y que siguen operando, pero no valen lo mismo que antes. Entonces todo eso revela un gobierno que se ha ido debilitando en el camino. No obstante, no se nota tanto porque al otro lado no hay nadie que muestre esa debilidad. Alberto, te agradecemos por haber estado aquí con nosotros en EMOL TV. Muchas gracias. Ustedes lo dejamos invitados a seguir conectados aquí en EMOL TV e informándose a través de emol.com.